Estábamos conversando, empezamos la clase pasada a hablar de un tema nuevo, ¿ya?, que dice relación con la competencia. Una cuestión que vamos a tener que tener presente durante todo el resto de nuestra vida jurídica, ¿ya? Y en términos generales decíamos que la competencia es el grado o la medida, ¿ya?, de la jurisdicción, ¿ya? Es decir, es lo particular dentro de la jurisdicción. La semana pasada conversábamos y decíamos que todo tribunal de la República tiene jurisdicción, pero no todo tribunal tiene competencia, ¿ya? Y eso se debe a que la competencia está especificada o determinada para, ¿ya?, cada una de las materias, ¿ya?, que son de conocimiento de los tribunales, y sobre la base de eso entonces es que hacemos la división. Si nosotros miramos el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, nos vamos a encontrar con la definición de la competencia, ¿ya? Y la establece el Código Orgánico como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha puesto dentro de la esfera de su conocimiento o de sus atribuciones, ¿ya? Entonces aquí marcamos la diferencia con la jurisdicción, toda vez que la jurisdicción entendíamos como este poder deber que tienen todos los tribunales, ¿ya?, y que está radicado exclusivamente en los tribunales de justicia, y la competencia decimos que es la facultad para conocer de los negocios que la ley ha puesto dentro de la esfera de su conocimiento. Sobre la base de eso, entonces, es que doctrinariamente se establece que la competencia es la esfera, grado o medida que el legislador ha establecido para efecto de que se pueda ejercer por parte del tribunal la jurisdicción. Y si la cabeza no me falla, alcanzamos a hablar de un paralelo, ¿ya?, entre ambas instituciones, jurisdicción y competencia, ¿ya?, yendo de lo más general o lo más genérico en el caso de la competencia, en el caso de la jurisdicción, a lo más específico por parte de la competencia. Corresponde ahora que comencemos a estudiar derechamente lo que es la competencia y cómo la vamos a ir clasificando, ¿ya?, en este periplo que estamos haciendo por el derecho procesal. Y en primer término, cuando hablamos de un punto de vista del tribunal competente, dividimos la competencia en dos grandes áreas, en competencia absoluta y en competencia relativa, ¿ya? Esto, como les decía, nos va a ir siguiendo, ¿ya?, a medida que nosotros vayamos avanzando en todas las ramas principales del derecho. Cuando hablamos de la competencia absoluta, decimos que es aquella que persigue determinar la jerarquía del tribunal que va a conocer, o que es competente para conocer. Nosotros sabemos, ¿ya?, que nuestros tribunales están establecidos de manera jerárquica o de manera piramidal, empezando por la excelentísima Corte Suprema, luego las Cortes de Apelaciones y después los tribunales ordinarios y especiales, ¿ya? Entonces, dentro de esta pirámide, ¿ya?, debemos establecer cuál es el llamado a conocer de una medida o de una materia determinada. Y para eso vamos a ocupar las reglas de la competencia absoluta. Los elementos, ¿ya?, que nos van a permitir determinar la competencia absoluta son específicamente tres: materia, cuantía y fuero, ¿ya? Y esto grábenselo, ¿ya?, porque obviamente es parte de lo que se va a preguntar en las pruebas. En la actualidad hay quienes agregan además un cuarto factor, que es el factor del tiempo, principalmente en materia penal, ¿ya? Ello debido a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, ¿ya?, y esta doble posibilidad, ¿ya?, que mantenemos en el sistema penal, toda vez que sabemos que aún existen causas que se están tramitando por el sistema
antiguo. Entonces, hay autores que agregan al tiempo como un factor de determinación de la competencia absoluta. Y por otro lado, nos encontramos con la competencia relativa, ¿ya? Que es aquella que determina dentro de la jerarquía, ¿ya? Es decir, dentro de cada uno de los escalafones, ¿ya? ¿Cuál es el tribunal competente para conocer, ¿ya? De la materia que se está poniendo en conocimiento, ¿ya? Entonces, recordemos siempre que la primera gran división que encontramos es la competencia absoluta y la competencia relativa, ¿ya? Haciendo un paralelo entre ambas, diríamos, bueno, respecto a la competencia absoluta, los elementos que la determinan son la materia, la cuantía y el fuero, ¿ya? Y agregamos el tiempo. Y respecto a la competencia relativa, ¿ya? Lo que determina la competencia de un tribunal es el territorio, ¿ya? La competencia absoluta busca determinar dentro de la jerarquía piramidal, ¿ya? Cuál es el tribunal competente para conocer, y la competencia relativa dentro de cada grado, cuál es el tribunal que va a tener que conocer, ¿ya? Es decir, si tenemos dos tribunales civiles, por ejemplo, cuál es el tribunal que va a tener que conocer entre esos dos. Las reglas de competencia absoluta, ¿ya? Son de orden público, es decir, son irrenunciables. No podemos nosotros, como parte de un proceso, disponer, ¿ya? Ni de la materia, ni de la cuantía, ni del fuero, ¿ya? Es decir, no podríamos nosotros cambiar, ¿ya? La materia para efecto de que un tribunal distinto del que es naturalmente competente para conocer termine resolviendo el asunto, ¿ya? En cambio, en cuanto a la competencia relativa, sí tenemos cierto grado de disposición, ¿ya? Y lo conversábamos hace un tiempo atrás a través de la institución de la prórroga de competencia, ¿ya? Cuando decíamos, mire, este tribunal no es el naturalmente competente para conocer de este tema, pero, ¿ya? Por alguna razón está conociendo, ¿ya? Esta demanda que debía ser presentada en un juzgado civil de Arica fue presentada en un juzgado civil de Iquique, y la parte demandada nada dijo respecto de esa incompetencia, no alegó la incompetencia del tribunal y sin embargo contestó la demanda, ¿ya? Al contestar la demanda, lo que está haciendo es darle competencia, ¿ya? A un tribunal que es naturalmente competente, ¿ya? En tercer lugar, las reglas de competencia absoluta como les decía, no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes, ¿ya? Es decir, nosotros no podemos, ¿ya? Moverla, no podemos cambiar el tipo de procedimiento por un tema de cuantía, o tampoco podríamos cambiarlo por un tema de fuero. Vamos a ver después qué es lo que es el fuero, cuál es la función del fuero. En cambio, como les señalaba recién, en la competencia relativa sí es procedente, ¿ya? La prórroga. La incompetencia absoluta debe y puede ser declarada de oficio o a petición de parte, ¿ya? Un tribunal que no es competente para conocer podría, desde el principio de la interposición de la demanda, ¿ya? Declararse incompetente para conocer, ¿ya? O bien, ¿ya? En el caso de la competencia relativa, ¿ya? Esta tiene que ser declarada por el tribunal, pero a petición de parte, ¿ya? Es decir, no puede el tribunal adjudicarse, ¿ya? O resolver respecto de la incompetencia, ¿ya? Relativa de motu propio, ¿ya? Es decir, tiene que esperar a que la parte se lo solicite. Y por último, en cuanto a las solicitudes de incompetencia, ¿ya? Regla general es que en el caso de la competencia absoluta no existe, ¿ya? Un plazo para alegar la nulidad, y esto en virtud de las disposiciones del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, y en cambio, en el caso de la incompetencia o de la competencia relativa, sí existe un plazo que es hasta antes de la contestación de la demanda. Si nosotros dejamos pasar el plazo de contestación de la demanda y hacemos cualquier otra gestión que no sea alegar, ¿ya? La incompetencia, vamos a estar prorrogándola, ¿ya? Es decir, vamos a estar dándole la facultad al tribunal de poder conocer.
En segundo lugar, la segunda gran clasificación dice relación con un poco con lo mismo que estamos señalando recién. Vamos a distinguir entre la competencia natural y la competencia prorrogada. La competencia natural es aquella que está asignada a un tribunal por la ley, ¿ya? Es decir, esa materia le corresponde a ese tribunal por expreso mandato de la ley. Él es el único competente para conocer del asunto que se está poniendo en la esfera de su conocimiento, ¿ya? Y se genera por aplicación lisa y llana de la ley, ¿ya? De las normas y de las reglas de competencia. La competencia prorrogada, en cambio, es aquella en que las partes, de manera expresa o tácita, confieren a un tribunal que no es el naturalmente competente, ¿ya? Las facultades para que conozca, ¿ya? Y esto es lo que denominábamos prórroga de competencia. Una tercera clasificación en cuanto a la competencia podríamos señalarla en cuanto a la competencia al punto de vista de la competencia propia y la competencia delegada. Cuando nosotros hablamos de la jurisdicción, ¿ya? Señalamos que la jurisdicción tenía como característica el hecho de que era improrrogable, ¿ya? Es decir, nosotros no podíamos entregarle la facultad de conocer a otro tribunal, ¿ya? O a otra institución, porque eso estaba radicado exclusivamente en los tribunales de justicia. Eso es lo que nosotros conocemos entonces como competencia natural, ¿ya? Es aquella que, competencia propia, ¿ya? Es aquella que naturalmente, ¿ya? O por voluntad de las partes, en virtud de la prórroga de competencia, le corresponde a un tribunal para conocer de un determinado asunto. Si ustedes miran el artículo 7 del COT, ¿ya? Se van a encontrar con que los tribunales solo pueden ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley les hubiera respectivamente asignado, ¿ya? Ahí estamos viendo entonces la competencia propia, la competencia originaria, ¿ya? Los tribunales solo se van a pronunciar respecto de aquellas cuestiones que la ley les ha mandatado, que la ley les ha designado. Lo cual no impide que en los negocios que conocen puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio, ¿ya? Es decir, aquí nos encontramos con la prórroga de esta competencia natural, ¿ya? Y que nosotros denominamos competencia delegada, ¿ya? Es decir, el tribunal le está otorgando, ¿ya? A otro tribunal de la República, ¿ya? Las facultades para que realice una o más gestiones, ¿ya? Pero sigue él manteniendo el centro, ¿ya? De ese proceso, o en otras palabras, sigue él teniendo la competencia y la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Qué ejemplo podríamos encontrar de esto? Ya lo hemos señalado en oportunidades anteriores, cuando hablamos de los exhortos. Cuando nosotros le pedimos a un tribunal o exhortamos, ¿ya? A un tribunal para que realice tal o cual gestión, ¿ya? Ejemplo, se solicita al tribunal de Iquique, ¿ya? Que a través de exhorto para poder notificar, ¿ya? Una demanda. Entonces ahí nos encontramos con esta prórroga delegada. En cuanto a la extensión, ¿ya? De la competencia, nos vamos a encontrar con competencia común y con competencia específica o especial, ¿ya? Hoy día, y un poco lo conversábamos a raíz de lo que preguntaba Carlos la semana pasada o antepasada, no lo recuerdo bien, ¿ya? Respecto específicamente del tema de la incompetencia. Yo les decía, bueno, hasta antes de la entrada en vigencia de las distintas reformas que se han ido sucediendo en nuestro aparato jurisdiccional, ¿ya? Nosotros nos encontrábamos que un tribunal ejercía todas las funciones,
¿ya? Es decir, conocía materias civiles, conocía materias laborales, criminales, ¿ya? De menores en aquella época. Entonces, eso era lo que nosotros denominamos competencia común, es decir, aquella que permite al tribunal conocer indistintamente, ¿ya? Toda clase de asuntos, ¿ya? Sean civiles, contenciosos, no contenciosos, penales, etc. Y como contrapartida nos encontramos con la competencia especial, que hoy día es la regla general, es decir, los procesos civiles que ven los tribunales, los procesos que ven los tribunales civiles son eminentemente civiles. Los procesos que ve el juzgado de letra del trabajo son laborales y de cobranza. ¿Ya? Los procesos que ven los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal, ¿ya? Son específicamente materias penales. ¿Ya? Y los que ven los juzgados de familia son materias propias del derecho de familia. Ahí nos encontramos entonces con una competencia que es especial. ¿Ya? Y podríamos decir que es aquella facultad entonces que tiene un tribunal ordinario para conocer de determinadas materias. ¿Ya? De determinadas materias. Y esto tiene importancia porque, tal como lo conversábamos, todavía existen algunos tribunales, ya son muy poquitos, que mantienen competencia común. ¿Ya? ¿Y por qué? Principalmente por el hecho de que son localidades muy pequeñitas, ¿ya? Son localidades en las cuales no se justifica tener un aparataje jurisdiccional demasiado grande, ¿ya? Y donde un juez puede, ¿ya? Conocer de las distintas materias. Decíamos, ahí poníamos el ejemplo de Alto Hospicio, Pozo Almonte, Chile Chico, ¿ya? Que siguen manteniendo, ¿ya? Estas competencias comunes en algunas de sus áreas. En cuanto a el número de tribunales, ¿ya? Potencialmente competentes para conocer, ¿ya? Recuerden que nos podemos encontrar con varios tribunales que puedan ser competentes, ¿ya? Para conocer. Nos encontramos con dos grandes reglas, la regla que dice relación con la competencia privativa y la competencia acumulativa. ¿Ya? Cuando hablamos de la competencia privativa, ¿ya? Nos estamos refiriendo a aquella que, de acuerdo a la ley, está entregada a un solo tribunal. ¿Ya? Es decir, hay un solo tribunal para conocer de esa materia y con ello excluye a todo el resto de los tribunales. Y, a contrario sensu, cuando hablamos de competencia acumulativa, ¿ya? Nos referimos a que existen o pueden existir dos o más, ¿ya? Tribunales que son potencialmente competentes para conocer de ese determinado asunto, pero previendo cualquiera de ellos, es decir, empezando a conocer cualquiera de ellos, ¿ya? Se inhibe al resto de los tribunales. ¿Ya? Es decir, si hay una materia que pueden conocer cualquiera de los tribunales civiles en nuestra ciudad, recuerden que nosotros tenemos 3 tribunales civiles, ¿ya? Conociendo o empezando a conocer cualquiera de ellos, ¿ya? El resto se excluye de manera automática. Ejemplo, ya lo podemos encontrar en el artículo 135 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Cuando nos señala que si la acción entablada fuera inmueble, será competente para conocer del juicio, ¿ya? El juez del lugar que las partes hayan estipulado en la respectiva convención. A falta de estipulación, será competente a elección del demandante. Primero, el del juez donde se contrajo la obligación, o segundo, el del lugar donde se encontrare la especie reclamada. Si el inmueble o inmuebles que son objeto de la acción estuvieran situados en distintos territorios jurisdiccionales, será competente para conocer cualquiera de ellos, ¿ya? Cualquiera de los jueces en cuya comuna o agrupación de comuna estuvieran situados. ¿Ya? Entonces ahí nos encontramos con esta posibilidad de tener distintos tribunales dentro de un mismo grado que pueden conocer, ¿ya? Y que cuyo conocimiento, ¿ya? O el inicio del conocimiento inhibe, como les decía, a los demás tribunales de poder seguir conociendo. Después nos vamos a encontrar con las distintas instancias, ¿ya? Como quinta o sexta clasificación, ¿ya? Nos vamos a encontrar con las instancias, es decir,
con el grado de conocimiento que corresponde a cada tribunal, ¿ya? Por el hecho de conocer, valga la redundancia, de una determinada materia o de un conflicto determinado. En este sentido vamos a hacer una distinción y vamos a distinguir tres grandes grupos. ¿Ya? Algunos tribunales que conocen en única instancia, ¿ya? Es decir, respecto de cuyas acciones no existe, ¿ya? Ningún tipo de recurso, ¿ya? Que pueda ser interpuesto. ¿Ya? Este tipo de instancias, ¿ya? O estos tribunales de única instancia son, la verdad es que bien excepcionales, ¿ya? Porque hoy día la regla general es que exista el derecho al recurso, ¿ya? Y salvo, como les digo, que la ley así lo establece. Por regla general, si nosotros miramos el proceso penal hoy día, ¿ya? Podríamos decir que es un proceso que es de carácter de única instancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema recursivo está tremendamente reglado y restringido. Antiguamente, frente a una resolución que a nosotros no nos parecía correcta o que no nos gustaba o que entendíamos que nos causaba algún tipo de agravio, ¿ya? Simplemente nosotros deducíamos el correspondiente recurso de apelación. Hoy día el recurso de apelación en materia procesal penal está limitado, ¿ya? Para ciertas resoluciones, ¿ya? Respecto de las otras no hay posibilidad de ser elevadas, ¿ya? A otros tribunales. Ese es el primer caso, entonces, el de los tribunales de única instancia. Puede pasar también con el tema de los arbitrajes, ¿ya? Cuando los árbitros, que nosotros ya sabemos que son jueces de carácter temporal, órganos jurisdiccionales de carácter temporal, ¿ya? Establecidos por el legislador para la resolución de determinadas materias, las partes son las que le dan el formato al procedimiento y perfectamente podrían establecer que respecto de las resoluciones que dice el tribunal arbitral no procede recurso alguno. Y al no proceder recurso alguno, ¿ya? Lisa y llanamente deja, ¿ya? De existir esta posibilidad de subir, ¿ya? Y revisar entonces la materia que está, respecto de la cual está conociendo este tribunal arbitral. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con los tribunales de primera instancia, ¿ya? Es decir, aquellos en que conocen, ¿ya? Del asunto, conocen del conflicto, conocen del negocio jurídico que ha sido puesto bajo la esfera de su conocimiento, ¿ya? Y respecto de las resoluciones que de él emanan, puede perfectamente deducirse algún tipo de recurso, ¿ya? Es decir, podría elevarse, por ejemplo, un recurso de apelación para efectos de que sea conocido, ¿ya? Por el superior jerárquico. Es decir, cuando hablamos de primera instancia, ya entendemos al tiro que es un tribunal que tiene la posibilidad de escalar un peldaño más para efecto de revisar esa resolución. Por regla general, la mayoría de nuestros procesos ya son conocidos por los tribunales en primera instancia, los tribunales ordinarios, ¿ya? Y excepcionalmente también nos vamos a encontrar con materias que son conocidas por otros tribunales, como por ejemplo las Cortes de Apelaciones, que también conocen o pueden conocer en primera instancia. Y uno ahí se pregunta, pero ¿cómo va a conocer una Corte de Apelaciones en primera instancia si se supone que es un tribunal de alzada? ¿Ya? Y al ser un tribunal de alzada, entiendo que debiera existir un recurso que busque la revisión de una determinada resolución. Sí, pero como el legislador es tan brillante, como es tan amplio de mente, como es tan, no sé cómo decirlo, caritativo, dadivoso, no sé, ha establecido procesos que son conocidos en primera por las Cortes de Apelaciones. Por ejemplo, el caso del recurso de protección, ¿ya? Hoy día están muy de moda los recursos de protección por el tema de las alzas en los valores de las ISAPRES, ¿ya? Entonces ahí nos encontramos con una acción
¿ya? O una pretensión que es conocida por la Corte de Apelaciones como tribunal de primera instancia. Ergo, si yo digo que la Corte de Apelaciones es el tribunal de primera instancia, quiere decir que procede contra la resolución final, contra la sentencia, una apelación que puede ser conocida por el superior jerárquico. ¿Ya? ¿Y quién es el superior jerárquico de la Corte de Apelaciones? La Suprema, sí. La excelentísima Corte Suprema. ¿Ya? Acuérdense que tienen una nomenclatura o tienen un nombre especial de acuerdo a las reglas del artículo 306 y 307 del Código. Entonces, este segundo gran grupo, ¿verdad?, es el de los tribunales de primera instancia, y que, como les digo, son las reglas generales. Y en tercer y último lugar, nos vamos a encontrar con los tribunales de segunda instancia, ¿ya?, que son aquellos que tienen reservados para sí el conocimiento del recurso de apelación deducido en contra de una resolución dictada o emanada de un tribunal de primera, ¿ya?, instancia. Obviamente vamos en su momento, ¿ya?, ustedes van a tener que van a conocer respecto de todo el sistema recursivo, ¿ya?, como en el procesal 8, no sé qué número tiene ya con esta división que se hizo por semestre, ¿ya?, pero van a ver todos los recursos, ¿ya?, que caben en contra de las distintas resoluciones. Y aquí es importante, ¿ya?, creo que se lo señalé la semana pasada, saber de qué tipo de resoluciones estamos hablando, ¿ya? No es algo que corresponda que lo conozcamos nosotros en este curso, ¿ya?, pero, o en esta etapa, pero sí creo que es importante que desde ya nos vayamos metiendo, ¿ya?, en esto. Alguien amable, ¿ya?, que nos lea el... que tenga su código de procedimiento civil a mano. Diga, profe. Artículo. ¿Ya? Buena. Artículo 158. Siempre listo. Ahí vamos, artículo 158. 158. Ya, a ver, quiero, profe. De las resoluciones judiciales. Artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Las resoluciones judiciales se denominarán sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos. Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto de juicio. Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Se llama auto la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior. Se llama decreto, providencia o proveído el que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene solo por objeto determinar o arreglar la sustanciación del proceso. Se fijan entonces, el legislador civil ahí fue bastante expreso, ya al señalarnos cuál es o cuáles son los tipos de resoluciones. ¿Y por qué es importante? ¿Ya? Porque va a depender del tipo de resolución, es el tipo de recurso que nosotros vamos a interponer. Aprovechando que está en el Código de Procedimiento Civil, don Yerko, ¿podría leernos el artículo 181? Correcto, profe, no hay problema. 181. Los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran este carácter, de la facultad del tribunal que los haya pronunciado para modificarlos o dejarlos sin efecto. Si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo exijan. Aún sin estos antecedentes, podrá pedirse ante el tribunal que dictó el acto o decreto su reposición dentro de los días fatales después de notificado.
el tribunal se pronunciará de plano y la resolución que niegue lugar a esta solicitud es inapelable, sin perjuicio de la apelación del fallo reclamado, si es procedente el recurso. Perfecto. Vámonos al artículo 187. Artículo 187. Son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso. Se fijan ustedes que lo que hace el legislador es dividir, ¿ya?, las resoluciones y dividir también los recursos que son procedentes respecto de cada una de ellas. Por eso es importante ya saber a qué tipo de resolución nos estamos enfrentando. Por eso es importante ya esta distinción que hace el artículo 158 ¿ya?, respecto de la clasificación de las resoluciones, ¿ya?, porque eso nos va a marcar también ¿ya?, el hecho de si podemos acceder a una segunda instancia en el caso de la apelación o no podemos acceder a la segunda instancia. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con otros recursos, como por ejemplo el recurso de casación, artículo 767 ¿ya?, y 768, de 766, 767, 768, todo el Código de Procedimiento Civil. Pero ¿ya?, el conocimiento de este recurso no constituye una instancia. ¿Ya? Por regla general, la Corte Suprema no constituye una instancia, ¿ya?, salvo en aquellos casos en que está conociendo como tribunal de segunda instancia, que es respecto de las apelaciones que proceden en el caso de los recursos de protección o eventualmente un recurso de amparo, ¿ya? Entonces, por eso se limita bastante el campo de acción de los distintos tribunales respecto de su competencia en cuanto a la clasificación de la instancia. Otra clasificación de competencia ya la vamos a encontrar en cuanto a la materia civil, ¿ya? Y esta distinción la vamos a hacer entre entre competencia civil contenciosa y competencia civil no contenciosa, ¿ya? Nosotros sabemos que el conflicto de interés, ¿ya?, con el que nosotros empezamos este curso, ¿ya?, tiene que ser un conflicto de interés relevante, ¿ya? Y desde ahí partimos de la base de que existen varias partes, ¿ya? Es decir, hay una contienda, hay un litigio, ¿ya? Entonces nos encontramos con una acción civil que es de carácter contencioso y que obviamente va a ser conocida por ¿ya?, los tribunales civiles. Pero por otro lado, nos vamos a encontrar con materias que son de orden, como el nombre lo indica, no contenciosas. ¿Qué quiere decir que no sean contenciosas? Que no hay un conflicto realmente, ¿ya?, sino que lo que se requiere es que el tribunal emita un pronunciamiento respecto de una determinada cuestión, ¿ya? Puede ser estableciendo o generando un derecho, otorgando un derecho o reconociendo, ¿ya?, un derecho. Un ejemplo, por regla general, las materias de índole minera, ¿ya?, es decir, lo que dice relación con las acciones tendientes a constituir una concesión minera, ya sea de exploración o de explotación, son eminentemente voluntarias o no contenciosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se abre una pelea, salvo honrosas excepciones, digamos, cuando existe oposición a la solicitud de mensura, pero obviamente no entramos en eso. Pero por regla general, ¿ya?, son materias que no llevan, ¿ya?, una pelea. Más sencillo aún, un cambio de nombre. ¿Con quién podríamos estar peleando por un cambio de nombre? ¿Ya? La verdad es que con nadie. Hoy día los tribunales están llamados a conocer de los cambios de sexo, ¿ya? ¿Qué pelea podría generarse, digamos, en una solicitud donde una persona está planteando su intención de cambiar de sexo? La verdad es que el único interesado en aquello, ¿ya?, es la persona que lo está pidiendo, no hay nadie más que deba al menos meterse, ¿ya?, en ese tema.
Entonces hacemos esta distinción entre la competencia de los juzgados civiles que ven materias contenciosas y la competencia en aquellas materias que no son contenciosas. Y por último, podemos encontrarnos con una clasificación que dice relación con el carácter de objetivo o subjetivo de la competencia. La competencia objetiva es aquella que determina el órgano jurisdiccional que conoce de un asunto en virtud de las reglas de competencia. Es decir, es aquel tribunal que se aferra, digamos, a las reglas de competencia absoluta y a las reglas de competencia relativa, materia, cuantía, fuero, tiempo y territorio. Y la competencia subjetiva o funcional es aquella que posibilita a la persona del juez para resolver de un asunto sin perjuicio de no ser parte en ese proceso. Aquí lo que se ha hecho es la intención del legislador al establecer la competencia subjetiva, es decir, esta posibilidad de actuar sin que seamos partes en el proceso, dice relación con la posibilidad de establecer implicancias o recusaciones respecto de los jueces. ¿Por qué? Por reglas de imparcialidad principalmente. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Profesor, disculpe una pregunta. Dígame, Rolfo. La última parte era subjetiva funcional y la otra era objetiva, ¿cierto? Objetiva y las subjetivas o funcionales, o competencias subjetivas o funcionales. Gracias, profesor. De nada. Empecemos entonces a hablar de las reglas de competencia. Para esto les voy a pedir que todos tengan a la mano el código. Es sabido que los mexicanos tienen una relación muy particular con la muerte, una relación tan cercana que no deja de llamar la atención. Esta cercanía no les impide profesar un profundo respeto hacia ella. Tan es así. Cuando hablamos de las reglas de competencia, estamos señalando que son aquellos principios que estableció el legislador, principios básicos establecidos por el legislador, para efecto de establecer, sin importar la naturaleza volviendo atrás, principios básicos que establece el legislador respecto de la competencia y que deben aplicarse sin importar la naturaleza o asunto y la clase o jerarquía del tribunal que está llamado a conocer. Es decir, por el solo hecho de ser un tribunal, por el solo hecho de ser parte del poder judicial, por el solo hecho de estar llamados a conocer, vamos a ir aplicando estas reglas. ¿Cuáles son las características de las reglas de competencia? Primero, son reglas generales, es decir, se aplican no solamente en el procedimiento civil, sino que se aplican a todos los procedimientos. Recordemos que, por esencia, el derecho procesal es un derecho de carácter unitario, es decir, nos sirve para todo. En segundo lugar, son complementarias. Cuando don Yerko, apague el micrófono, por favor. Son complementarias o consecuenciales, no están establecidas como normas de competencia, como sí lo están la materia, la cuantía, el fuero, el tiempo y el territorio, pero sí aparecen relacionadas para determinar entonces las facultades que va a tener ese tribunal al momento de conocer. Y en tercer lugar, su infracción no tiene establecida una sanción.
sino que debe establecerse por el legislador para efectos de cada regla general. Vamos viéndola. ¿Ya? Primero, vamos a hablar de la regla de radicación o fijeza. Los científicos aseguran que esto sucede gracias a la riqueza mineral del suelo, combinada con el clima semicálido y constante, así como al viento seco de la región. Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. Estos asombrosos Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente, no se alterará esta regla de competencia por causa sobreviniente. ¿Qué es lo que quiere decir esta norma que está contenida en el artículo 109 del Coto? Quiere decir que desde el momento en que un tribunal empieza a conocer, se radica en él, tal como el nombre lo indica, se radica en él esta facultad de seguir conociendo, independiente de todo lo que pueda pasar con posterioridad. Veamos un ejemplo. En el momento en que los tribunales civiles tenían competencia común y veían materias de familia, por ejemplo, y se produce la reforma procesal de familia, o la reforma de familia, en un momento determinado nos encontramos con dos procesos que iban corriendo a la par. Unos que se iniciaban con el nuevo procedimiento ante los tribunales de familia y unos que ya se habían iniciado ante los juzgados civiles y que tenían que terminar ahí. ¿Verdad? Es decir, el hecho de haberse generado o haberse creado los tribunales de familia no obligó a que estas causas que estaban conociéndose por los tribunales civiles pasaran de manera automática para seguir siendo conocidas por estos otros tribunales. ¿Ya? Es decir, los tribunales civiles tuvieron que terminar, ¿ya?, de conocer esas causas y fallarlas en definitiva para efectos de que se cumpliera el ciclo completo. Conocer, ¿ya?, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Lo mismo pasaba con las materias de carácter procesal penal. ¿Ya? Nosotros sabemos hoy día que existen todavía procedimientos que se están llevando a efecto o se están llevando adelante a través de el proceso criminal antiguo, ¿ya? A través de las normas que están contenidas en el Código de Procedimiento Penal, y por otro lado tenemos todas aquellas que se han generado después del año 2000, que son materia de conocimiento de los tribunales, ¿ya?, de garantía y de los tribunales orales en lo penal, del juzgado de garantía y del TOF. Entonces ahí vemos la distinción. Todas aquellas materias que comenzaron a conocerse por un tribunal deben obligatoriamente terminar de conocerse por él. ¿Ya? Eso es lo que nosotros denominamos la regla de la radicación o de la fijeza. Para poder determinar esto, ¿ya?, nosotros tenemos que tomar ciertos elementos. ¿Ya? Primero, la actividad del tribunal. ¿Ya? El tribunal debe ya haber comenzado a conocer, ¿ya?, es decir, debe haber iniciado un proceso. ¿Ya? Si el tribunal no ha empezado a conocer, si no se ha trabado la contienda, ¿ya?, entre las partes, ¿ya?, perfectamente nosotros podríamos tomar esa acción, sacarla y llevarla al otro tribunal. ¿Ya? Entonces, la obligación para que se dé la regla de la radicación, ¿ya?, es que el tribunal haya empezado a conocer. Segundo, obviamente ese tribunal que ha empezado a conocer tiene que ser competente, ¿ya?, tanto en materia absoluta como en materia relativa para conocer. ¿Ya? Es decir, tiene que sumarse, ¿ya?, las normas o acatarse las normas de la competencia. Y tercero, obviamente, ¿ya?, existiendo ese tribunal, habiendo iniciado su conocimiento, habiéndose determinado las reglas relativas a la materia cuantía, fuero, tiempo y materia cuantía, fuero, tiempo y territorio, ¿ya?, obviamente ese tribunal debe actuar, ¿ya?, con arreglo del hecho. ¿Desde cuándo se entiende, ¿ya?, ahora
radicado el asunto que va a conocer el tribunal. Se entiende radicado desde que se produce la notificación de la demanda. ¿Y por qué? Porque nosotros ya sabemos que para que todas las resoluciones produzcan su efecto tienen que estar debidamente notificadas. Ya hablamos hace un tiempo atrás del término de emplazamiento, ¿ya? Es decir, este periodo en que se le da la oportunidad al demandado de poder contestar, ¿ya? Pero para que ello ocurra tiene que estar debidamente notificado. Se entiende, ¿ya?, que desde el momento de la notificación de la demanda, ¿ya?, existe una relación jurídico-procesal entre las partes, ¿ya? Es decir, ya tienen de frentón la calidad de demandante y demandado, ¿ya? Entonces, desde ese momento ya no es posible, ¿ya?, el tomar esa demanda y retirarla simplemente, ¿ya?, sino que tendríamos que entrar a desistirnos de ella, ¿ya? Y obviamente tiene que haber un pronunciamiento de la otra parte. En cuanto a las eventuales excepciones, ¿ya?, que se puedan dar respecto de la regla de la radicación, ¿ya?, dice en relación específicamente con el hecho del compromiso, ¿ya?, que las partes establezcan respecto de una determinada materia un juez árbitro, ¿ya?, que en ese caso va a ser el que va a conocer, y de la acumulación de autos procedentes en materia civil. Cuando hablamos de la acumulación de autos, estamos hablando de un incidente, ¿ya?, dentro del proceso, ¿ya?, un incidente que requiere un pronunciamiento especial del tribunal y que dice relación con el hecho de que hay dos tribunales que están conociendo de una misma materia, ¿ya?, y esa misma materia o ese mismo juicio que están conociendo dos tribunales distintos, ¿ya?, están involucradas las mismas partes, ¿ya?, es la misma causa de pedir y es el mismo objeto, ¿ya?, que se está pidiendo. Entonces, para efectos de evitar la existencia de sentencias que sean contradictorias, ¿ya?, porque los tribunales podrían resolver de manera distinta porque son criterios distintos de cada juez, para evitar eso se estableció esta posibilidad de acumular los autos, ¿ya? Siempre cuando dicen acumulación de autos uno se imagina una chatarrería, ¿no?, un auto arriba de otro, ¿no?, igual que cuando hablan del informe de peritos. No sé qué se imaginan ustedes cuando se habla del informe de peritos. Un perro con un delantal blanco, ¿no?, exponiendo algo, ¿no?, informando. Después de ese momento humorístico. Lo que pretende entonces es evitar, ¿ya?, que lo que pretende el incidente de acumulación de autos es evitar esta dualidad o esta existencia de decisiones contradictorias por parte de dos tribunales distintos. Entonces, si son las mismas partes, si es el mismo objeto, si es la misma causa, ¿ya?, y se encuentran en una etapa similar del procedimiento, ¿ya?, perfectamente se puede pedir que se acumulen, ¿ya? ¿Y cómo va a ser la acumulación? Del más nuevo al más antiguo, ¿ya? Es decir, el que empezó a conocer primero se va a llevar la tarea de conocer ambos juicios. Cuando los panteoneros cumplieron con esto y abrieron el ataúd, y esta regla de erradicación también se rompe, ¿ya?, de conformidad a lo que dispone el artículo 159 del COD, ¿ya?, también relacionado con esta posibilidad de ver, ¿ya?, distintas investigaciones en un mismo procedimiento, ¿ya?, en un mismo proceso. Aquella mujer se había despertado dentro de su ataúd para padecer una de las... ¿Ya? Entonces, por regla general, ya esta regla de la radicación y fijeza es inmutable desde el momento en que ya se traba la contienda entre las partes, es decir, desde el momento en que ya existe notificación de la demanda, salvo ya estos casos que acabamos de señalar y que dicen relación con incidentes que van a requerir un pronunciamiento especial del tribunal.
En resumen, ¿ya? La regla de la radicación implica que un tribunal que ha empezado a conocer debe conocer, ¿ya? Y debe conocer hasta el final. ¿Desde cuándo? ¿Ya? Desde que empezó a conocer, ¿ya? Desde que se produce esa intervención con arreglo a derecho y con sujeción a las normas de competencia, ¿ya? Y además, entonces, se radica, ¿ya? La causa desde el momento de la notificación de la demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto, es ahí el momento en que se entiende generada la relación jurídico-procesal entre, ¿ya? Demandante y demandado. Excepcionalmente nos vamos a encontrar con esta posibilidad de que un tribunal que está conociendo deje de conocer para remitir los antecedentes a otro que había empezado a conocer del mismo asunto antes, ¿ya? Que es este incidente de acumulación de autos. La segunda gran regla, ¿ya? Es la regla del grado o la jerarquía. El artículo 110, ¿ya? Del Código Orgánico, ¿ya? Recién estábamos hablando del artículo 109, ahora vemos el artículo 110, dice: una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia, ¿ya? De un determinado asunto, queda igualmente fijada la del Tribunal Superior que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia, ¿ya? Nosotros hacíamos la distinción recién entre las distintas instancias, valga la redundancia. Decíamos que nos íbamos a encontrar con tribunales que conocían en única instancia, en primera y en segunda, ¿cierto? Y respecto de la primera y la segunda instancia, decíamos, existe una relación, ¿tá? Entre ellas. ¿Por qué? Porque dice o se señala que cuando el tribunal que está conociendo, ¿tá? Es de primera instancia, existe la posibilidad de acudir al segundo a través de la vía recursiva, ¿tá? A esto se refiere la regla del grado o la jerarquía. Es decir, cuando nosotros sabemos cuál es el tribunal competente, cuando ese tribunal competente ha comenzado su intervención, sabemos de inmediato quién es el superior jerárquico que debe conocer de los recursos que se interpongan en esa causa. Lo poníamos como ejemplo hace un ratito atrás. Si sabíamos que la Corte de Apelaciones estaba conociendo un recurso de protección, lo hace en primera instancia. Ergo, sabemos que en caso de interponerse un recurso de apelación respecto de ese recurso o la sentencia de ese recurso de protección, el tribunal competente para conocer de ese recurso de protección, de la apelación del recurso de protección, va a ser la excelentísima Corte Suprema. En materia civil, ¿ya? El Tribunal Superior Jerárquico competente para conocer, ¿ya? De las apelaciones relativas a las sentencias definitivas y relativas a las sentencias interlocutorias, ¿ya? Es la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? Es decir, si estamos hablando de los tribunales de la jurisdicción de Arica, ¿ya? El tribunal competente jerárquicamente para el tribunal competente, ¿ya? Jerárquicamente hablando, para conocer del recurso de apelación, va a ser la Corte de Apelaciones de Arica, ¿ya? Esta regla de competencia está vinculada a estos dos conceptos, a la instancia o a la primera instancia y al recurso, ¿ya? Al derecho al recurso. Y tiene por objeto entonces determinar el tribunal de alzada, quién va a ser el jerárquicamente competente para conocer de esto. Para ello, ya tenemos que seguir dos reglas. Primero, que haya un tribunal en primera instancia que haya empezado a conocer, ¿ya? Y, en segundo lugar, que sea procedente, ¿ya? El recurso de apelación, ¿ya? Lo veíamos recién con las normas que nos estaba leyendo don Yerko, ¿ya? A propósito de lo que les planteaba yo del artículo 158 en cuanto a la clasificación de las resoluciones y el recurso de apelación. ¿Ya? Son apelables las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, ya salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente el recurso. Entonces, cuando hablamos del recurso de apelación, sabemos
¿ya? De forma automática, que es un recurso que se va a presentar ante el tribunal que está conociendo para ante su superior jerárquico. ¿Ya? Ante para ante. ¿Ya? Y esto, acuérdense, porque cuando les toque ver recursos a los que lleguen a esa etapa, les va a servir el ante para ante. ¿Por qué? Porque distinguimos cuál va a ser entonces el tribunal frente al cual nosotros vamos a presentar ese recurso y cuál va a ser el destinado a resolver el recurso. Paramos un rato y nos vemos a las 20 horas y 10 minutos. A los visitantes. Del Código Orgánico de Tribunales y que en definitiva lo que hace es establecernos, ¿ya?, cuál va a ser el tribunal competente para conocer, ¿ya?, del recurso de apelación, es decir, cuál va a ser el tribunal de alzada competente para conocer, ¿ya?, y eso va a depender de quién sea el jerárquicamente, o el tribunal jerárquico del tribunal de primera instancia. La tercera regla, ¿ya?, es la regla de la extensión, ¿ya?, está contenida en el artículo 111 del Código Orgánico, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 111? Nos dice: el tribunal que es competente para conocer de un asunto, ¿ya?, lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. Los incidentes, ¿ya?, son todas aquellas cuestiones accesorias al juicio principal y que requieren un pronunciamiento, ¿ya?, especial del tribunal. ¿Ya? Son todas aquellas cuestiones accesorias al juicio y que requieren un pronunciamiento especial del tribunal. Si nosotros miramos el Código de Procedimiento Civil, nos vamos a encontrar en su artículo 82 con los incidentes, ¿ya? Y los incidentes están definidos entonces como toda cuestión accesoria al juicio que requieren un pronunciamiento especial con audiencia de las partes. Se tramitará como un incidente, ¿ya?, y se sujetará a las reglas de este título, si no tiene señalada por la ley una tramitación especial, ¿ya? Entonces, toda cuestión accesoria que se tenga que ver en el proceso, ¿ya?, que requiera un pronunciamiento del tribunal, también va a ser conocido, ¿ya?, por este tribunal que está que tiene competencia y que en definitiva está, valga la redundancia, conociendo el asunto. Para el profesor Mario Mosquera, ¿ya?, estas reglas consiste en que un tribunal es competente para conocer del asunto principal y también para conocer de todo aquello que se vincula, ¿ya?, al asunto principal, ¿ya?, y que en definitiva sirve para definir o resolver el conflicto jurídico que ha sido puesto, ¿ya?, ante el tribunal. Para que se dé, ¿ya?, esta regla en materia civil, tienen que existir, ¿ya?, ciertos requisitos. Primero, tiene que haber un asunto principal, es decir, ese juez tiene que estar conociendo de una cuestión principal, ¿ya?, es decir, tiene que haber una demanda y tiene que haber pretensiones, ¿ya?, que el demandante formula en el proceso a través de la demanda, ¿ya?, y tiene que haber contrapretensiones o alegaciones por parte del demandado, ¿ya?, las que se establecen en el escrito de su contestación. Estos incidentes pueden tener el carácter de generales, ¿ya?, u ordinarios, o de incidentes de carácter especial, ¿ya? Los ordinarios, ¿ya?, los vemos en el artículo 82, ¿ya?, que era lo que veíamos recién, ¿ya?, hasta el artículo 91, ¿ya?, cuando hablamos de la nulidad procesal,
cuando hablamos de el abandono, cuando hablamos en general de los incidentes, ¿ya? O bien incidentes especiales, ¿ya? Como puede ser el abandono del procedimiento, ¿ya? Que está contenido en el artículo 152, ¿ya? U otros, ¿ya? Incidentes como la nulidad y todo eso. En tercer lugar, ¿ya? Tiene que determinarse si existe o no existe reconvención, ¿ya? Y si es factible o no factible la reconvención, ¿ya? Nosotros sabemos que la demanda reconvencional es aquella acción planteada por el demandado principal en su escrito de contestación y que tiene, ¿ya? Por regla que se sigue en el mismo procedimiento, ¿ya? Es decir, el juez que es competente para conocer de la demanda principal lo es también para conocer de la demanda reconvencional, ¿ya? En cuarto lugar, ¿ya? La compensación, ¿ya? Cuando hablamos de la compensación, el juez que es competente entonces para conocer, ¿ya? De la cuestión principal también puede, ¿ya? Conocer de estas cuestiones que son modos de extinguir, ¿ya? Las obligaciones, ¿ya? Es una excepción perentoria, ¿ya? Es decir, es una excepción que busca atacar el fondo de la acción deducida, ¿ya? Cuando yo digo se debe, fulano de tal a mí me debe y fulano dice yo no le debo nada porque, ¿ya? Aquí él me debía también y opera la compensación, ¿ya? Es decir, respecto de este modo de extinguir las obligaciones también va a ser competente para conocerlo el tribunal que está conociendo de la demanda original. Y por último, nosotros sabemos que dentro de los estados procesales o de las etapas del proceso, el juez tiene que conocer, juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Hacer cumplir o hacer ejecutar lo juzgado. Hacer correcto. Sí, sé que estoy en lo correcto, Yerko. Muchas gracias. Hacer ejecutar los juzgados, ¿verdad? Y nosotros decíamos, ¿verdad? Cuando hablábamos de los momentos jurisdiccionales, que esta posibilidad de hacer ejecutar los juzgados nosotros la teníamos en dos posibilidades. Una, ante el mismo tribunal que está conociendo, y dos, cuando lo hacemos a través de un juicio ejecutivo. Es decir, cuando estamos dentro del plazo de 1 año desde que se dictó esa sentencia, nosotros podemos pedirle al mismo tribunal que la dictó que la mande a ejecutar, ¿ya? Es decir, aquí nos encontramos nuevamente, ¿ya? Con una presencia de esta regla de extensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tribunal que conoció, que juzgó, que dictó una sentencia, es competente también para conocer de la etapa de juzgamiento, siempre y cuando se haga dentro del periodo que está establecido en la ley. En efecto, si nosotros miramos ya los artículos 113, si miramos el artículo 113 del Código, nos vamos a encontrar específicamente con esta regla. ¿Ya? Dice, la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieran pronunciado en primera o en única instancia. ¿Ya? La ejecución de las resoluciones corresponden a los tribunales que las hubieran dictado en primera o en única instancia. ¿Ya? Entonces, ahí vemos cómo opera esta regla de la extensión. Tribunal que conoció, tribunal que puede ejecutar, siempre y cuando se cumpla, como les digo, con el requisito del tiempo. La cuarta regla, ¿ya? Es la regla de la prevención o inexcusabilidad. Prevención o inexcusabilidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 112 del Código? Dice, siempre que según la ley fueran competentes para conocer de un mismo asunto 2 o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto. Pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a todos los demás, ¿ya? Los cuales cesan entonces de ser competentes.
¿ya? Esto ya también lo habíamos conversado hace un ratito atrás, ¿ya? Es decir, acá nos podemos encontrar con distintos tribunales que son competentes para conocer de un mismo negocio jurídico, ¿ya? Y el hecho de que uno comience a conocer, ¿ya? Excluye al tiro al resto. Ahora bien, no podría cualquiera de estos tribunales que se encuentran dentro del mismo grado, ¿ya? O dentro de la misma jerarquía decir, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a conocer porque, ¿ya? Hay otro tribunal dentro de este mismo grado que le corresponde conocer. ¿Ya? No puede, no tiene esa posibilidad. Por eso dice que es inexcusable, ¿ya? Tiene que conocer si las partes dedujeron sus acciones y sus pretensiones, ¿ya? Tiene que conocerlas y no se puede excusar de aquello, ¿ya? Y, como les digo, previene además, ¿ya? El conocimiento, es decir, el tribunal que conoce primero, ¿ya? Excluye a todo el resto. ¿Cuáles son los elementos de la regla de prevención o de inexcusabilidad? Primero, ¿ya? Que existan dos o más tribunales que tengan, ¿ya? Potencialmente competencia para poder conocer de un determinado asunto, ¿ya? Lo veíamos hace un rato atrás cuando hacíamos la distinción y decíamos que existen tribunales que tienen competencia acumulativa, ¿ya? Entonces, ese es el primer gran elemento, ¿ya? Tiene que haber dos o más tribunales con competencia natural para poder conocer de asunto. Segundo, que la demanda sea interpuesta, ¿ya? Ante uno de esos tribunales competentes. ¿Ya? Ya decíamos, ¿ya? Lo que se denomina la prevención, es decir, el tribunal ante el cual se entabla la demanda comienza a conocer, no puede excusarse y excluye a los demás. Y tercero, ¿ya? Que uno de los tribunales, ¿ya? Prevenga este conocimiento, es decir, empiece, como les digo, a conocer antes, ¿ya? Que el resto, ¿ya? Dándose esos tres elementos. Perdón, profesor, y aquí es donde opera esta excepcionalidad de la acumulación de autos, ¿no? Eventualmente, como existe entonces esta posibilidad de acumular, ¿ya? Pero esta acumulación se da, yo les decía, se acumula lo más nuevo a lo más antiguo. ¿Por qué? Porque ya hay un tribunal que está conociendo, que ya previno en el conocimiento, ¿ya? Entonces, para que se dé ya la regla de la inexcusabilidad, ¿ya? O de prevención, se tienen que dar estos tres elementos: que haya dos o más tribunales competentes, que uno de ellos, que se haya interpuesto la acción ante uno de ellos y que éste haya empezado a conocer. Les pregunto lo siguiente: ¿bastará solamente el hecho de que la parte haya interpuesto la demanda para que se produzca o se fije esta regla? No, profesor, porque usted habló de la notificación y este acto de reconvención de parte del demandado en donde él reconviene esta demanda que estaban interponiendo en su contra. Ya, Bueno, a ver, pero ojo, no confundamos las cosas. La reconvención es una posibilidad del demandado, ¿ya? No es que se den todos los procedimientos. Pero, por ejemplo, lo que a usted no le gusta es que utilicemos el término de contrademanda, o sea, tiene que estar notificada a la otra persona. Sí, pero antes de contrademandar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Notificar. Sí, no. O sea, la demanda, notificación, y de ahí viene esta contrademanda, entre comillas, que a usted no le gusta que utilicemos ese término. Ya, lo que pasa es que antes de esa contrademanda viene algo. Algo está faltando. ¿La contestación a la demanda, profesor? La contestación a la demanda, ¿ya? Acuérdate que esta contrademanda, ¿ya? O esta demanda reconvencional, ¿ya? Que así se llama, se tiene que interponer conjuntamente con la contestación de la demanda, ¿ya? Entonces, viene la demanda, notificación, contestación, ¿ya? Y eventualmente, ¿ya? La reconvención. Puede ser que en un juicio exista reconvención y puede ser que no exista reconvención, ¿ya? Pero no apuntaba para allá la pregunta, pero la respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque decíamos que desde el momento de la notificación, las resoluciones judiciales producen sus efectos jurídicos, ¿ya? Es decir, antes de que nosotros notifiquemos esa demanda,
sigue existiendo para el demandante la posibilidad de retirarla, ¿ya? De sacarla de la esfera del conocimiento de ese tribunal, ¿ya? Y poder plantearla ante otro, que sea obviamente naturalmente competente, ¿ya? Pero para que se dé esta regla, ¿ya? No basta que exista solamente interposición de la demanda, sino que además tiene que estar, ¿ya? Debidamente notificada. ¿Por qué? Porque con la notificación de la demanda el tribunal ya se entiende que está conociendo de ese proceso. ¿Claro? Perfecto. Bien, la quinta regla ya dice relación con la regla de la ejecución, ¿ya? Que se relaciona con la que veíamos hace un par de minutos atrás, con la regla de la extensión, ¿ya? Y a propósito de lo mismo, ¿ya? El artículo 113, ¿ya? Es el que nos va a marcar la pauta. ¿Por qué? Porque nos dice que el tribunal que es competente para conocer de la cuestión principal es competente también para ejecutar aquellas resoluciones que de él hayan emanado. Miren ustedes el artículo 231 del CPC. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 231, don Heriberto? Profesor, de la ejecución de la resolución. 1. De las resoluciones pronunciadas por Tribunal Chileno, artículo 231. La ejecución... No, pero del Código de Procedimiento. Sí, ese estoy leyendo. ¿Ya? Sí, artículo 231. La ejecución de las resoluciones comprende a los tribunales que las hayan pronunciado en primera o en última instancia. Se procederá a ella una vez que las resoluciones quedan ejecutoriadas o causen ejecutoria en conformidad a la ley. No obstante, los tribunales que conozcan de los recursos de apelación, casación o revisión ejecutarán los fallos que dicten para la substanciación de dichos recursos. Podrán también decretar el pago de las costas adecuadas a los funcionarios que hayan intervenido en ellos, reservando el de las demás costas para que sea decretado por el tribunal de primera instancia. Se fijan entonces lo que hace el artículo 231, gracias don Heriberto, lo que hace el artículo 231 del CPC es un poco asilarse o ampararse en la norma del artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales, ¿da? En el sentido de que nos dice, mire, las resoluciones que son dictadas por el tribunal, ¿da? Son ejecutadas o pueden mandarse a ejecutar por el mismo tribunal, ¿da? Nos vamos a encontrar con algunas excepciones a esta regla, ¿da? La primera excepción la vamos a encontrar en el inciso segundo del artículo 113 del Código, ¿da? Y que está relacionado con las materias que sean de conocimiento de los tribunales penales, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, no obstante la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal, será competencia del juzgado de garantía que hubiera intervenido en el respectivo procedimiento penal, ¿da? Entonces, nos dice, mire, salimos de la esfera de lo civil, en que todas las resoluciones son conocidas por, ¿da? El tribunal, o son ejecutadas por el tribunal que la dictó, y nos vamos a el Código de Procedimiento o al Código Procesal Penal, o nos vamos a materia penal, en el sentido de señalar que todas las medidas cautelares que se hayan decretado, ¿ya? Medidas de seguridad que se hayan decretado en materia penal, van a ser de conocimiento del juzgado de garantía, ¿ya? Y Profesor, disculpe, ¿cuál era el artículo de la excepción? Que no lo alcancé a escuchar. el inciso segundo del mismo artículo 113 del Código Viviana. Gracias. Otra excepción, ya la vamos a encontrar también referida al proceso penal, ¿ya?
específicamente en las disposiciones del artículo 171, ¿ya?, del Código, ¿ya?, y que hace referencia a la acción civil presente en el proceso penal. ¿Ya? En el inciso tercero dice: con la excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren las personas distintas de la víctima o se dirigieran en contra de las personas, solo podrán interponerse ante el tribunal civil, ¿ya?, que fueren competentes de acuerdo a las reglas generales. ¿Ya? Si leemos el artículo completo, dice: la acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa deberá interponerse siempre ante el tribunal que conozca las acciones relacionadas con el procedimiento penal. ¿Ya? Es decir, si lo que buscamos es la restitución de un determinado bien, nos quedamos en el juzgado de garantía y en los tribunales orales de lo penal. Dicho tribunal conocerá también de todas las restantes acciones que la víctima deduzca respecto del imputado para perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible. ¿Ya? Ese tribunal que está conociendo en materia penal, ¿ya?, respecto de la petición de la víctima, ya está facultado para conocer también de las cuestiones civiles que se promuevan por esta. Y respecto de los terceros, ¿ya?, nos dice: ojo, los terceros que tengan intereses civiles, ¿ya?, que deriven de esta acción penal van a tener que dirigirse a los juzgados civiles que correspondan. Entonces ahí nos encontramos, ¿ya?, con una segunda excepción a esta regla general de la ejecución. Y por último, ¿ya?, el artículo 114 del mismo Código Orgánico también nos establece, ¿ya?, una excepción, cuando nos señala que siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciera necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá este deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo precedente, ¿ya?, o ante el que sea competente de conformidad a los principios generales establecidos por la ley a elección de la parte. ¿Ya? Es decir, sabemos, ¿ya?, que podemos entonces, respecto de la ejecución de una sentencia definitiva, podemos irnos por estas dos vías que yo les señalaba delante. Dentro del año, a través del cumplimiento incidental ante el mismo tribunal que dictó esa sentencia, y después del año, a través de un nuevo proceso, un nuevo juicio, ¿ya?, que se inicia, ¿ya?, en un tribunal diverso. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Pregunten ahora, porque después ya saben lo que pasa. Pregunto yo. Gracias, doña Susana, por contestar. La única que me contesta, ¿ves? ¿Ya te fuiste? Ya están las fechas de las pruebas, ¿no? Hablando de preguntar. Profesor, y en ese sentido, ¿cómo va a ser su evaluación? Estamos en proceso de saber cómo va a ser. ¿Ya? Si la vamos a hacer escrita a través de un formulario o eventualmente podría ser oral a través de esta plataforma. Ahí vamos a ver cómo va funcionando el tema. ¿Ya? La prueba está fijada para el 28 de mayo. Así que todavía tenemos harto tiempo para seguir avanzando, ¿ya?, en la materia. Solamente a título de información, ¿ya?, tanto el primer PowerPoint como el segundo PowerPoint, es decir, lo que es general del proceso del derecho procesal y lo que dice relación con la jurisdicción, están ya en la plataforma. No sé si todos tuvieron acceso a ellos, porque solo algunos me contestaron y me dieron cuenta del recibo. Abiud afirma estar completamente convencido de que aquello que asedia su casa
se molesta cuando él... Sí, profesor, nos falta la de ahora, por ejemplo, porque estamos, bueno, al menos en algunas personas de mi curso estamos un poquito perdidos. La verdad que usted habla muy rápido, conceptos que nosotros no sabemos y estamos tratando de captar lo más que se puede, por eso estamos un poquito callados. Sale de casa cada vez Se los he dicho desde el principio de este curso y se los pedí de manera expresa. Si es que voy muy rápido, ¿ya?, o no se me entiende, les dije que yo no tenía ningún problema en volver a repetir el tema, ¿ya?, en volver a señalarlo, porque me interesa que a ustedes les vaya quedando claro el cuento. Yo ya pasé por esto, yo ya vi esta materia, ¿ya? A mí ya me interrogaron, ya lo pasé, ¿ya? Me interrogaron un par de veces con esta materia, ¿ya? Entonces se lo señalé y les pido que vayan y me lo digan, ¿ya? Cuando sientan que voy muy rápido o haya algo que no se esté entendiendo de manera clara, ¿ya?, señálenmelo, porque yo tampoco soy adivino. Y si más encima les pregunto, ¿se entendió?, y nadie me dice nada, ¿ya?, yo debo entender que, ¿ya?, el tema se está entendiendo. ¿Vamos? Profesor, una pregunta. Rodolfo. De los PowerPoint que usted habla, solamente yo imprimí uno. ¿Esto uno ha mandado solamente? No, señor, 2. Están... dame un minuto. No sé si se ve ahí. Hay uno que está enviado el 30 de abril, ¿ya?, que es el PowerPoint de la primera parte, ¿ya?, el que contiene el programa, el que contiene todos los antecedentes relativos al derecho procesal, ¿ya?, la parte genérica, ¿ya?, y después se les envió, ¿ya?, uno que dice materia 2, ¿ya?, y que está relacionado con la jurisdicción, ¿ya?, y que es lo que vimos hasta la clase pasada. Voy a buscarlo, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Ahí está completo, digamos, está todo lo que habíamos conversado. Profesor, disculpe, complementando lo que dijo mi compañera Adriana, se puede entender el tema, profesor, pero por ejemplo hay unos términos, características, elementos, son muchos, y concentrarse, como usted habla, uno asimila a uno, usted nombra a otro, me mezclo con el que dijo anteriormente, no es que no lo entienda, pero da para confusión, profe, eso no está, a mí personalmente me está costando un poquito. Bueno, pero por eso hay que hablar, por eso hay que señalarlo. Si no se está entendiendo, o se está costando, les insisto, yo no tengo ningún inconveniente en ir viéndolo de nuevo. Sino, a mí no me afecta en mayor medida el tener que repetir. Y prefiero repetirlo 1, 2, 3, 4 veces, ¿ya?, porque se los he dicho también desde el principio. Ahora pregunto yo, o mejor dicho, ahora preguntan ustedes, ¿ya?, porque después pregunto yo. Entonces, si hay algo que ustedes no están entendiendo, ¿ya?, que no les está quedando claro, malamente me lo van a poder contestar el día en que yo se los pregunte en una prueba, o se los pregunte en un examen, o el día en que venga un profesor en comisión, ¿ya?, y les haga una pregunta, tampoco la van a poder contestar, ¿ya? Entonces, la idea mía es que, a ver, y creo que se los dije en la primera clase, a mí no me interesa tener un curso que repita como loro, ¿ya? No me interesa tener un KitKat que vaya repitiendo todo lo que yo voy diciendo. A mí me interesa que ustedes vayan entendiendo, ¿ya? Y por eso trato, en la medida de lo posible, de ir poniendo ejemplos, de ir señalándoles, ¿ya?, o mostrándoles algunos ejemplos,
¿ya? Para que el tema se vaya entendiendo. Por eso les pido encarecidamente, ¿ya? Que lo que no se vaya entendiendo, ustedes lo vayan o me vayan parando. O, ¿sabéis qué? Va muy rápido. ¿Ya? No se le entiende. ¿Ya? Pero, insisto, yo no puedo adivinar que no se está entendiendo máxime si estoy preguntando. ¿Ya? Profesor, yo creo que muchos compañeros como yo estamos anotando dentro de lo que más podemos los conceptos, las características, los elementos, y después de su clase, cuando tengamos tiempo, repasarlo. Pero como les digo, hay cosas que a modo personal se me enredan más. Sí, Rodolfo, pero también tiene que tener presente que en el mismo programa de la asignatura ya existen libros ya, que son de lectura obligatoria y otros libros que son de lectura complementaria, que también sirven como un refuerzo. ¿Ya? La idea mía es que nosotros tengamos en la clase el marco general, obviamente, y les insisto, por favor, si hay algo que no se está entendiendo, ¿ya? Pregúntenlo. ¿Ya? No, si no quieren preguntarlo por la cámara, lo preguntan por el chat, no sé, o me mandan un correo y me dicen, ¿sabe qué, profe? Mire, en esta cuestión no me quedó claro esto y esto. Yo, insisto, no tengo ningún problema, ninguno, ¿ya? En retomar, partir de atrás y poder ir aclarando las dudas. ¿Ya? Esa es mi pega. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que hacer. Gracias, profesor. Profesor. Bueno. Profesor. Dígame, Laura. ¿Sí? ¿No habrá la posibilidad de, como esta clase, o darle 20 minutos a esta clase como para un poco retomar lo que usted ha querido que nosotros comprendamos? O sea, 20 minutos, chiquillos. Igual yo me he perdido bastante en esta clase, como que muy rápido. Igual que de hecho, hasta la única clase en que no he hecho un resumen más concreto de la clase anterior es la de hoy día. Porque en las clases anteriores se ha hecho resumen, incluso me valí de los PowerPoint, ¿ya? Para poder hacer los resúmenes. ¿Ya? Entonces, es algo que hoy día no pasó, pero en las otras clases, ¿ya? Sí lo hemos hecho. Gracias, profesor. De nada, Laura. Ciudad de México fue asolada por un terremoto de 7.1 en la escala de Richter. Señores, señoras, ¿alguna duda hasta aquí? Estás viendo un video captado durante esa misma noche. No fue sino hasta fechas muy recientes. Profesor, mire, no me quedó lo suficiente, bueno, no suficientemente claro la quinta regla, que es la regla de la ejecución, principalmente en la última parte, ahí como que me anduve perdiendo un poco. A ver, vamos viendo. Como decíamos, ¿ya? Cuando un tribunal comienza a conocer, ¿ya? Tiene tres grandes momentos. El momento de conocimiento, el momento de juzgamiento y el momento de la ejecución. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ese tribunal que empezó a conocer de un asunto determinado es competente para conocer hasta que ese juicio se acabe, ¿ya? Hasta que la parte vencedora obtenga aquello que es que se determinó en una sentencia, ¿ya? Esa es la regla general, ¿ya? Todo tribunal que dicta una resolución es competente para ejecutarla, ¿ya? Pero existen excepciones, ¿ya? A esta regla general, ¿ya? Y es la que veíamos en el inciso segundo del artículo 113, en el artículo 114, ¿ya? Y en el artículo y en el artículo 171, profesor. 171, ¿ya? Específicamente, ¿ya? En el inciso cuarto, ¿ya? De el COT, ¿ya? Y que dice en relación,
principalmente, ¿ya?, las dos primeras, es decir, la del 113 y la del 171, con materias de conocimiento de los tribunales con competencia en materia penal. ¿Por qué? Porque nos dice, mire, las reglas o aquellas sentencias penales y medidas de seguridad o medidas cautelares, ¿ya?, que hayan sido dictadas por esos tribunales van a ser conocidas, obviamente, ¿ya?, por esos tribunales, por los juzgados de garantía, ¿ya? En segundo lugar, ¿ya?, el artículo 171 nos dice, mire, cuando se ha deducido una acción civil, ¿ya?, en un proceso penal, ¿ya?, nosotros tenemos que hacer una distinción. ¿Cuál es la distinción? ¿Quién interpuso esa acción civil? Si fue la víctima o si fue un tercero. Si fue la víctima, el llamado a conocer, ¿ya?, es el mismo tribunal. Si es un tercero, el llamado a conocer es un juzgado civil, ¿ya?, es otro tribunal, ¿ya?, distinto, ¿ya? Por eso decimos que es una excepción a esta regla. Y en tercer lugar nos encontramos con la disposición del artículo 114, ¿ya?, que hace referencia a las sentencias firmes, ¿ya?, o a los recursos, ¿ya?, en algunos casos, y que señala, ¿ya?, al tenor lo siguiente: siempre que la ejecución definitiva, ¿ya?, siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciera necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá este deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo precedente, es decir, ante el tribunal que conoció, ¿ya?, o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales, ¿ya?, establecidos por la ley, a elección de la parte que hubiera obtenido en el pleito. Yo les decía que nosotros, para poder ejecutar una sentencia o ejecutar una resolución, ¿ya?, tenemos dos grandes momentos. Uno es después de la dictación, inmediatamente después de la dictación de la sentencia, ¿ya?, y en ese caso pedimos el cumplimiento ante el mismo tribunal que la dictó, ¿ya?, agarrándonos de esta regla de ejecución. Y con posterioridad a este periodo de tiempo, para poder nosotros solicitar la ejecución de esa sentencia, ¿ya?, tenemos que hacerlo ante un tribunal distinto, ¿ya?, con un procedimiento distinto. ¿Se entiende? Y ahí nos vamos por un juicio ejecutivo de conformidad a las reglas del 434, ¿ya?, del Código de Procedimiento Civil. ¿Queda claro ahí, Eduardo, no? Sí, profesor, sí, ahí quedó más claro. Perfecto. Sí. Don Rodolfo, ¿usted algo quería señalar? ¿Algo quería preguntar? No, profesor, estaba tomando atención a lo que está hablando. Ah, ya. ¿Alguien más? Profesor, disculpe. Viviana. Sí. ¿Cómo podría ser un ejemplo de eso? Porque no me queda claro. O sea, yo sé lo que es una sentencia definitiva, pero ¿cómo la ejecución de una sentencia definitiva va a iniciar otro juicio? A ver, les insisto. Nosotros, para poder solicitar la ejecución de una sentencia, tenemos que estarnos al momento en que lo solicitamos, ¿ya? Si lo hacemos inmediatamente después de que esa sentencia ha sido dictada por el tribunal, ¿ya?, lo vamos a hacer a través de un procedimiento que se denomina cumplimiento con citación, ¿ya? Es decir, en el mismo juicio, ¿ya?, de hecho, en el mismo expediente del juicio, vamos a pedirle al tribunal que ejecute esa sentencia, es decir, que le cobre al deudor, ¿ya?, lo que se ha establecido, ¿ya?, en la parte resolutiva de ella. Si nosotros lo hacemos después de un determinado periodo de tiempo, es decir, después de un año, no tenemos la posibilidad de pedir el cumplimiento con citación, ¿ya? Y eso nos obliga a tomar esa sentencia y a presentar una nueva demanda, ¿ya? ¿Para qué? Para que se ejecute, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de un juicio distinto, ¿ya? Por eso hablamos de que puede ser un tribunal distinto.
¿ya? ¿Tiene un código de procedimiento civil ahí a la mano? Lea el artículo 434. Del procedimiento ejecutivo. El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. Primero, sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Segundo, copia autorizada de escritura pública. Hasta ahí. El que nos interesa solamente es el número 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el número 1 nos marca esta pauta que les señalaba yo recién. ¿Ya? En el sentido de que esa sentencia firme, ya sea definitiva o sea interlocutoria, ¿ya? Es o tiene título ejecutivo, es decir, nos permite iniciar este juicio ejecutivo, que es un juicio independiente del que dio origen a esa sentencia. ¿Ya? Por eso hablamos de estas dos etapas o dos formas de cumplimiento. ¿Ya? Dentro del periodo siguiente, ¿ya? Hasta un año, y con posterioridad a ese año. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora sí me quedó más claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Vamos a hacer lo siguiente. Tomen los apuntes que alcanzaron a tomar hoy día la rapidez de mi aula. ¿Ya? Los puntos más importantes que ustedes hayan anotado, ¿ya? Y hagan una suerte de punteo de aquellas cosas que quizás no hayan quedado tan claras, ¿ya? Y don Rodolfo, usted va a ser el encargado, ya que usted fue el que gritó, usted va a ser el encargado de la recopilación, ¿ya? De esos puntos, ¿ya? Y me lo va a hacer llegar el día de mañana a mi correo, ¿ya? Y el día sábado vamos a empezar la clase, ¿ya? Con ese punteo, ¿ya? Para que vaya quedando medianamente claro. Profesor, solo de la materia de hoy, ¿cierto? Bueno, de la materia de hoy y de la materia anterior, sí. Le insisto, yo no tengo problema en volver atrás, ¿ya? Máxime si es por el beneficio de ustedes, ¿ya? Al resto de sus compañeros, ¿ya? Ustedes ensartaron a don Rodolfo, ¿ya? A esto. Así que ustedes son los responsables de hacerle llegar las preguntas, dudas o inquietudes que tengan respecto de la materia que hemos ido viendo, ¿ya? El plazo que tiene don Rodolfo para enviarme ese correo es el día de mañana hasta las 19 horas, ¿ya? Cosa de yo poder verlo y poder preparar las respuestas para que las veamos el día sábado. ¿Estamos? Sí, profesor. Conforme. Vamos a quedar hasta acá porque me agotaron la neurona.